Saludos a todos los seguidores de Secretos de Cine. Ya sé que esta videocrítica llega un poco tarde, pero bueno, salimos de Vergier, que ya lleva un tiempo estrenada. Y bueno, sí, digo salimos porque hemos venido dos al cine, ¿vale? Lo que pasa que en este caso no voy a poder hablar en primera persona del plural en la crítica, porque las dos personas que hemos estado viendo la película, aquí mi novia a la cámara y yo, tenemos opiniones distintas sobre la misma. Entonces, bueno, pues en este caso os daré mi opinión, ¿vale? La de ella, bueno, es diferente, luego os cuento. Pero bueno, salimos de Vergier, dirigida por Robert Zemeckis, es un poco, pues una especie, bueno, no de revival, pero por lo menos de revival del equipo de Forrest Gump, porque están Tom Hanks y Robin Wright, además en el cartel, que por cierto no he visto el cartel antes de ver la película, acaba de comprobar que está publicitada así, de esa manera. Y bueno, el cartel reproduce también un poco la forma en la que se va a contar la película. Para que no se me olviden los nombres, aparece por ahí también Paul Bettany y Kelly Reilly, que son, bueno, que son actores que siempre han aparecido en películas interesantes, o por lo menos que me parecieron interesantes a mí. Paul Bettany en Una mente maravillosa, por ejemplo, y en otras muchas. Y Kelly Reilly, además eso, yo la conocí, bueno, os recomiendo mucho en la saga esta que tenía la de Cedric Clapis, que empezó con Una casa de locos ahí en Barcelona y tal, y luego Las muñecas rusas, creo que era la tercera película. Bueno, la busques por ahí, una actriz interesante. Bueno, los datos, vale, los datos son eso. Luego la película, aunque esta crítica llegue lo tarde que llega, porque no sé si han pasado 2 semanas o así, o semana y pico del estreno, yo no he leído ninguna crítica, no he visto nada, no sabía absolutamente nada hasta que entraba la película. Probablemente ahora os cuente cosas que ya han contado por ahí o alguien ha escrito, pero bueno, es una primera impresión de un primer visionado de una película que no, bueno, que no sabía mucho de que, bueno, no sabía de qué iba en absoluto, ni siquiera la manera de contarla, que aparentemente es lo que tiene de original la película. Que empiezas a verla y bueno, está bien, o sea, tiene una cosa interesante de película buena, que es explicar de forma visual en los primeros minutos la forma en que se va a contar el resto de la película. Y sí que es verdad, en los primeros minutos, bueno, ya se puede ver que tenemos un plano fijo, empieza en el salón de una casa, pero vamos viendo que ahí, bueno, aparecen cuadritos en pantalla, en imagen y tal, que sin cambiar de encuadre, es un plano general, por cierto que esto es importante, sin cambiar de encuadre, nos va pasando por diferentes épocas temporales de esa casa, y más que de esa casa, de ese lugar, porque al poco tiempo empezamos a ver naturaleza, incluso dinosaurios. Entonces, bueno, pues por eso os decía que eso está bien, de película buena. En unos pocos minutillos nos va a decir que la película va a ser la historia de Here, que es como se titula en inglés, aquí he puesto Here, aquí, entre paréntesis, la historia de ese lugar. Más que, bueno, o por lo menos durante, no sé si es media hora o 40 minutos, parece eso, porque se van sucediendo diferentes épocas temporales sin mucho orden y concierto, que es una de las pegas que le veo a la película, porque no hay un patrón por el que ahora nos vamos a 1900, que es cuando se construyó la casa, o nos vamos a más atrás, donde aquello era naturaleza, en la época de Benjamin Franklin, porque enfrente está la casa del hijo de Benjamin Franklin, o nos vamos a los nativos indios americanos. Eso no tiene, yo por lo menos, no le veo mucho orden y concierto a esos saltos temporales que se podían aprovechar para darle algo más de enjundia a la película. Es una película que nos ha, o sea, bueno, que me ha parecido, primera persona, del singular, que me ha parecido plana. Aburrirte no te aburres, porque se sigue y se sigue la trama. Comparada con otras películas, con alguna que va a venir próximamente, que vimos en el Festival de San Sebastián, bueno, nada que ver, pero bueno, estás ahí, sigues la película, es algo que, bueno, no aburre, te cuentan algo relativamente interesante, vale, pero es que no te puedes implicar en ello porque son saltos para aquí, un poco de esta historia, un poco de aquella otra, hasta que, no sé si son 30 o 40 minutos, aparece Tom Hanks
y Robin Wright, que es la historia principal de la película, que por cierto es la única, por lo que a mí me ha parecido, que está contada cronológicamente. El resto sí que va dando saltos. Entonces lo que echamos de menos es que, bueno, esa historia por lo menos, bueno, te empiezas a implicar un poco en ella, pero llega muy tarde. Con lo cual es que dices, a ver, si me quisieran emocionar con esto, tendrían que haber llegado antes y te tienen, o sea, te tienes que, es una historia que te tiene que llegar, que te tiene que implicar emocionalmente. Problema que tiene la película. Toda la película, toda está contada en ese mismo encuadre, ¿vale? Que es un plano general. Si hablamos de cine, a ver, en el cine, cuando se estudia cine, estas cosas y tal, y bueno, cuando se ve cine, ya veis que hay distintos tipos de planos. Más plano general, un plano medio, un primer plano, un plano detalle. El lenguaje cinematográfico existe por algo y existe para algo. Y esos tipos de planos, incluso el montaje, porque aquí no hay montaje, es simplemente ese plano, debe servir para, bueno, y sirve, y realmente esa implicación emocional se consigue con esos tipos de planos. Los actores, los intérpretes, conseguimos que nos transmitan sus emociones y la película nos transmite sus emociones cuando podemos ver sus ojos en primer plano, o su boca, o sus movimientos, su interpretación. El problema que tiene esta película es ese. En un plano general, los actores, como no se acerquen a la cámara, no los vemos. No podemos verlos, por lo menos tan de cerca, y por eso no nos pueden transmitir esas emociones, y por eso esta película a mí no me transmite esas emociones. No he sufrido por los personajes, no me he emocionado, no me he acongojado, no me han afectado las cosas que le pasaban a los personajes por culpa de eso. Porque el único elemento, más allá del guión y de las cosas que se decían, que te puede llegar a emocionar, que con el que podía contar el director en este caso, era la música. Pero ni siquiera, o sea, no, eso tampoco. La banda sonora, que por cierto, desde las primeras notas sí que hemos notado que era un poco Forrest Gump, que podía ser Alan Silvestri, y en los créditos finales hemos comprobado que sí, que era Alan Silvestri. Y luego, pues también esa selección de canciones que por lo menos durante la época que iba de los años 40 a la actualidad sí que nos marcaba el paso del tiempo, y es una selección de canciones muy buena, como pasaba en Forrest Gump. Pero más allá de eso, ¿qué nos ha podido emocionar? Bueno, a ver, tenemos el tema de los cuadritos, que de manera muy brillante pues nos ha hecho un poco ir a distintas épocas temporales. Se basaba en los efectos especiales, pero esos cuadritos, bueno, nos recordaban a las viñetas de una novela gráfica, porque hemos visto en los créditos finales que la película está basada en una novela gráfica. Y luego, pues 2 o 3 momentos, igual un par de momentos, en el que, bueno, la película ha sabido, precisamente contando con estos cuadritos y estas cosas, pues hacer coincidir, por ejemplo, 2 planos temporales, que es un momento muy, muy concreto, en el que aparecen el padre ya mayor y la madre más joven en otra etapa temporal del personaje de Tom Hanks. Pues mira, eso sí que es un pequeño detalle que sí nos ha podido emocionar, ¿no? Y luego, pues una cosita también un poco brillante, bueno, dentro de lo que cabe, para dar algo de sustancia a la parte del pasado, que vemos un funeral indio de la época de los indios americanos, que tampoco es que nos llegue mucho y tampoco nos llega a emocionar mucho, y inmediatamente después pues vemos a unos arqueólogos que habían ido a esa casa y tal, pues a ver, porque por allí podía haber algún asentamiento y tal, pues que aparecen, que han encontrado ese collar. Pero bueno, más allá de eso es que tampoco son cosas que tengan mucha enjundia. Vale, nos vamos al problema que tiene la película. El problema que le veo yo es que la película se auto impone una restricción que es, bueno, es más o menos como pasaba cuando hicieron el invento este del dogma, del cine nórdico, danés, sueco, tal, pues Lars von Trier, Thomas Vinterberg, tal, las películas de Lars von Trier no me gustaban nada, pues bueno, que se impusieron, pues un poco en plan reto, 10 normas, ¿no? Pues que era, no,
rodar con la cámara en mano, no utilizar música de orquesta y tal, simplemente música diegética, tal, pues había como 10 normas, ¿vale? Restricciones. Eso les complicaba a ellos como narradores y por eso era un reto contar una película así. Y por ejemplo, en Celebración, Thomas Winterberg lo hizo muy bien. Las von Trier, por ejemplo, no me gustan sus películas Dogma. Pero esto es un poco lo mismo, ¿no? Que Robert Zemeckis o tal, bueno, se han impuesto, decir, bueno, por ser original, vamos a ser originales, vamos a contar una película en un solo plano, fijo además. Y bueno, no sé si Robert Zemeckis, el guión he visto, ahora no recuerdo los nombres, que está coescrito, no sé si con otras 2 personas, pues bueno, se han autoimpuesto esa restricción. Pero más allá de la originalidad, que sí, vale, que es original, la meta que tenían no se consigue. El querer emocionarnos con una historia contada de esa manera es muy complicado y no lo consiguen. O sea, vemos al final que sí, que la música, que cómo termina la película y tal, lo que se dice, que tiene que ver con algo que pasa antes y tal, pretende emocionarnos, pero no llega. Entonces es una película que precisamente, utilizando ese verbo, peca igual de pretenciosa, pero no consigue sus fines. Os he hablado en primera persona. A la otra parte, la que está grabando aquí, Amaranta, pues por ejemplo, pues le ha emocionado y le ha gustado más que a mí la película. Entonces, por eso, que podéis tener distintas visiones que la que tengo yo. Así que no dejéis de ir al cine a ver la película y darle una oportunidad. Además, bueno, es un espectáculo para verlo en pantalla grande. Os voy a contar una anécdota de lo que le puede pasar a más gente. En un momento de la película, como a mitad de la película o así, en la fila de atrás se han escuchado ronquidos. Había un señor que se ha quedado dormido, ¿vale? A ver, esto no es óbice, porque, yo os digo, a Amaranta, a mi chica, le ha gustado la película y yo no me he dormido. O sea, se puede seguir con interés, pero bueno, el señor de la fila de atrás sí se ha quedado dormido. Así que bueno, id al cine, sacad vuestras propias conclusiones y dejadnos un comentario, porque por lo menos sí que tiene, mira, esta película tiene comentarios interesantes. Se podía hacer hasta un cineforum chulo. Así que bueno, id a verla. Pantalla grande. Dejadnos vuestros comentarios. Ya sabéis, si queréis las críticas, los primeros, ver las películas, los primeros, ver las videocríticas en exclusiva. Tenéis que dar al botón que pone por aquí mi compañero Álvaro, donde pone únete, unirme. Así que ya sabéis, uniros al canal Secretos de Cine y podéis ver videocríticas en exclusiva y antes que nadie. Si os ha gustado esta videocrítica, dadle al like, suscribíos al canal y bueno, pinchad aquí arriba que os dejará enlaces mi compañero Álvaro y ya sabéis, nos vemos en las salas y un saludo.